Buenos días. Hoy lunes vamos a meditar del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjole entonces: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Nosotros con esta palabra ni siquiera necesitamos preguntarle al Señor qué tenemos que hacer para tener la vida eterna, porque con la respuesta que le dio este hombre la cosa está clarísima. Pero hay algo que a mí me emociona, no es mío, lo escuché en la predicación en algún retiro que hice con el clero, la persona que estaba dando, el sacerdote o el obispo, no me acuerdo, que estaba dando el retiro, hizo mención de una cosa que a mí me impactó, porque nunca lo había pensado. Pasó el levita, el señor de la ley, el que sabe los mandamientos, que cumple a la perfección todos sus propios preceptos, pero le falta el fundamental, que es de la caridad con el prójimo. Pasó el sacerdote, probablemente dio el rodeo, no vamos a pensar mal. Como dice una canción por ahí, iba muy apurado, probablemente porque iba tarde para el culto. Y llegó un samaritano. Ustedes saben que los samaritanos eran un pueblo de paganos que habían, muy sincretistas, habían mezclado un poco la cosa de los judíos con ritos paganos. Entonces, los judíos no se juntaban con los samaritanos porque quedaban impuros si tenían contacto con ellos. Pues el que paró era un samaritano. Iba camino de Jerusalén. Esta imagen de ir camino de Jerusalén, nosotros sabemos que Jerusalén para nosotros es la vida eterna. Entonces, esta imagen de ir de camino a Jerusalén es un poco la imagen de toda nuestra vida de conversión, de fe, para llegar por fin a la vida eterna. Y lo asaltaron por el camino, quedando muy malherido, dejándolo casi medio muerto. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros cuando bajamos de Jerusalén a Jericó? ¿Y eso qué significa? Cuando venimos de una vida espiritual y nos dejamos llevar por las cosas del mundo. Jericó viene a ser el mundo. Y al ir bajando, por supuesto, al alejarnos de la fe, de la oración, de los sacramentos, el pecado va haciendo heridas en nosotros, llegan estos bandidos y que nos dejan medio muertos. Porque aunque no tengamos conciencia de pecado, nosotros sí podemos experimentar las consecuencias de nuestros pecados. Y eso es lo que nos da tristeza, lo que nos abruma, lo que nos roba la libertad, lo que nos deja realmente esclavos, lo que nos impide pasar al otro, lo que nos impide amar. Quedamos sumamente malheridos en este camino. Y pasa este samaritano que
Primero que nada, venda las heridas. Luego lo sube en su propia cabalgadura y lo lleva a la posada. Jesucristo también entró en una cabalgadura a Jerusalén para dar su vida por nosotros. Él es el buen samaritano, que asume nuestros pecados, se hace pecado por nosotros, vale decir, como si fuese un samaritano idólatra, pagano, todo lo peor de lo peor lo asume sobre sí para que nosotros podamos ser curados. Y el profeta Isaías dice una cosa: estaba tan desfigurado que era como uno a quien se da vuelta el rostro para no mirarlo, y sin embargo sus heridas eran las nuestras, sus cardenales, o sea, los moretones, los machucones, eran los nuestros. ¡Qué imagen tan linda! Nos sube en su cabalgadura, la cabalgadura del rey, para que entremos junto con el rey a la posada. La posada es la iglesia, y es ahí donde el posadero, que es el catequista, que es el presbítero, con sus homilías, con los sacramentos, es como el aceite, el vino que se pone en las heridas para sanarnos. Y si gasta mucho más de lo que puede el catequista, el Señor, el samaritano, cuando vuelva, terminará de pagar lo que haya gastado de más el posadero. Como dice el Salmo, el Señor terminará en mí lo comenzado. Qué palabra tan esperanzadora para nosotros, porque el Señor es quien nos venda nuestras heridas, el Señor es quien nos sana, el Señor asume todo nuestro pecado para que nosotros podamos tener vida. Cuida de nosotros, nos da catequistas, nos da sacramentos que son este aceite, este vino, su Eucaristía para alimentarnos, cosa que podamos recuperar la salud y podamos llegar por fin a Jerusalén, que es la vida eterna. Los invito a contemplar este lunes este amor maravilloso de Dios que ha tenido con nosotros. Y no nos escandalicemos de los que pasaron de largo, porque quizás ellos también necesitan ser curados y el buen samaritano llegará a su lado en algún momento. Mientras tanto, nosotros podemos hacer algo por ellos, orar. Orar para que también ellos tengan el momento en que se encuentren con el Señor y puedan experimentar realmente la sanación y la vida eterna. Nosotros estamos llamados a ser testigos de eso por lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que proclamar. Un amor infinito que Dios nos tiene, que se realiza hoy y cada día hasta el fin de los tiempos. El que tenga oídos para oír, que oiga.